Bienvenidos a este espacio tan mío que hoy por la mañana se me ocurrió abrirlo. No lo había como meditado, pero algo que me encanta a mí es el cafecito, hablar de Biblia, y es algo que hago todos los días. Entonces siento que al momento de querer grabar, muchas veces me freno porque quiero tener como un set lindo, quiero que haya silencio en la casa, cuando en realidad tengo 2 niños pequeños, tengo 2 bebés que no van a permitir que eso suceda. Pero algo que siempre pasa en mi cotidianidad es que me preparo un cafecito, estoy frente a mi Biblia y Dios empieza a hablar a mi corazón. Entonces en la mañana se me ocurría y decía, ¿por qué no me tomo un cafecito con ustedes? Y justo quiero tomarme este cafecito y contarles que este es el último café teniendo 28 años. Mañana es mi cumpleaños, mañana viernes cumplo 29 años y creo que este año ha sido muy significativo para mí. Creo que ha sido el año en que Dios más ha hablado a mi vida locamente en medio de una temporada en la que hay mucho ruido a mi alrededor, en la que hay mucha sobreestimulación, una bebé recién nacida de 3 meses, un niño de 2 años y medio. Pero este año he aprendido demasiado de Dios. Creo que las lecciones más trascendentales en mi comunión con Él han sucedido en este tiempo y quería tomarme el tiempo de documentarlas. Estoy segura que alguien más va a bendecirle, va a poder ser como una revelación fresca para ustedes, pero también quiero conservar esto y documentarlo para mis hijos, para mis nietos, para quien sea que le toque ver este video, que pueda ver un poco de lo que aprendió su mamá, su abuela, su tía, quien sea que esté viendo este video, que pueda ver cómo Dios me habló. El día está delicioso, está nublado, estoy aquí con mi cafecito. Creo que el aprendizaje más importante que tuve este año fue entender la plenitud que hay en Cristo. Fue saberme completa en Él. Definitivamente eso cambió la manera y la óptica que yo tenía de mi vida acerca de los bienes, de las cosas, de las adquisiciones. Muchas cosas de esas cambiaron. Siento que antes trataba de tener mi validación a través de diferentes cosas. Una de ellas era a través de las redes sociales y creo que es algo que Dios ha ido trabajando en mi vida. Pero este año me ha enseñado que Él es la plenitud de mi vida y que Él es suficiente, que todo lo demás podría prescindir. Y siento que es una declaración bastante fuerte porque eso incluye a mis hijos, incluye a mi esposo, personas que verdaderamente amo y que quisiera tener conmigo todo el tiempo. Y me da miedo justo esto que estoy diciendo porque, no sé, son personas sumamente importantes, pero Cristo me ha enseñado que Él es la plenitud de mi vida. Que todo puede faltar, que todo puede no estar, que en algún momento cosas pueden cambiar, pero Él no cambia y Él es mi plenitud. Y parte de entender esta plenitud ha sido comprender también otro aprendizaje hermoso que Dios me ha dado, es que Él vive dentro de mí. Creo que eso es algo que yo sabía, porque eso es algo que se predica, pero no era algo de lo que yo estaba tan consciente. O sea, sabía que el Espíritu de Dios habitaba dentro de mí, pero no estaba despierta a esa verdad. O sea, no estaba viviendo mi vida conforme a esa verdad. Entonces, cuando Dios me empezó a hablar del tema, sobre todo esta parte de que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que el Espíritu de Cristo vive dentro de mí, mucho de mí empezó a morir. Mucho de mí empezó a mermar, mucho ego, mucho yo. Muchas cosas buenas empezaron a suceder cuando entendí que no era mi vida, que ya no vivía yo, sino que ahora Cristo vivía en mí. Mucha culpa se fue porque entendí que cuando Dios me ve, dice Gálatas 3, que ve a Cristo en mí, que estoy revestida de Cristo como si me hubiera puesto ropa nueva. Ya no me veo yo, se ve Cristo en mí y creo que eso ayudó a que mucha culpa se fuera. Creo que por años viví con culpa, por años viví sintiendo que Dios se alejaba de mí o sintiendo que Dios se disgustaba conmigo por lo que pudiera o no pudiera hacer.
y este nuevo pensamiento y esta nueva revelación vino a traer mucha libertad a mi vida, vino a traer mucha libertad de pecado, el entender que hay una lucha interna entre mi carne y el espíritu, y entender que existe esta lucha me ha ayudado a cooperar para que el espíritu prevalezca, para satisfacer al espíritu y no a los deseos de la carne. Entonces, si alguien me preguntara hoy cómo luchar con un pecado, es entender la vida del espíritu. En verdad, eso cambió mi perspectiva acerca del pecado, acerca de los deleites del cuerpo. Echarse un clavado aquí en Romanos, en la gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, creo que te va a ayudar muchísimo a vencer un pecado que ha estado como en ciclo, del que no has podido salir y te has sentido súper atorado. Ariel, deja a Marian. Ariel. Entonces creo que entender la vida en el espíritu de la que habla Pablo fue un parteaguas para mí este año. Me ayudó a vencer pecados que tenían mucho tiempo allí rezagados, de los cuales yo sentía que no iba a poder salir jamás. Bueno, se logró gracias a este entendimiento que el Espíritu de Dios me permitió tener. Otra bella enseñanza que cambió mi perspectiva este año fue el entender creo que todo forma parte de una misma enseñanza, pero como que lo apliqué en diferentes áreas. Y fue entender que no entro y salgo de la presencia de Dios. Eso fue sumamente importante para mi comunión este año, porque creo que venía de un aprendizaje del cristianismo donde yo entendía, porque muchas veces se menciona en canciones, en frases, es parte como de nuestra comunicación el decir que entramos y salimos de la presencia de Dios, o como que el Espíritu viene y luego se va y luego regresa, cuando la realidad es que el Espíritu de Dios habita en mí y está en mí todo el tiempo. No hay un switch de encendido y apagado, sino que todo el tiempo el Espíritu Santo está conmigo, y eso cambió mi comunión con Él. Eso me hizo disfrutarlo mucho más, el poder incluirlo en cada parte de mi día, el poder conversar mucho más con Él cuando cocinaba, cuando cuidaba a los niños, y entender que Él estaba conmigo, que la conversación y la comunicación estaba abierta en cualquier momento de mi vida. Es decir, Espíritu de Dios, sucede esto. Espíritu de Dios, ¿qué opinas de esto? Como involucrarlo en cada una de mis decisiones, pero fue a raíz de entender que Él está aquí conmigo, que no está en un lugar en especial, en una atmósfera en especial. Él ha venido a habitarme y eso no va a cambiar. Y este aprendizaje fue sumamente importante porque justo este año que volví a ser mamá por segunda vez, tuve que bajarme del ministerio de la alabanza. Decidí yo tomar una pausa del ministerio de alabanza y esa pausa duró 6 meses. Creo que con mi primer bebé fue más corta. Con mi primer bebé yo canté hasta el último, faltaban como 2 semanas para que tuviera mi bebé, y regresé muy rápido. Yo creo que regresé cuando se terminó la cuarentena. Entonces estamos hablando de que solo estuve descansando 2 meses, aproximadamente 3 meses. Pero esta vez fue un descanso largo de 6 meses. Y con esto voy a otra enseñanza trascendental que Dios trajo a mi vida sobre la adoración. Como una persona que ha servido en el ministerio de alabanza por más de 10 años, creo que tengo como 13 años participando en el ministerio de la alabanza, un pensamiento común es que lo hacía para agradar a Dios, que mi servicio era para agradar a Dios, que mi canción, mi canto era para agradarlo a Él. Pero leyendo Hebreos, y obviamente te estoy contando esto a grandes rasgos, no te lo estoy fundamentando, pero simplemente es una charla que yo estoy teniendo para mí, yo del futuro, o para alguien de mi entorno que lo pueda ver en el futuro. Pero entendí a través de la carta de Hebreos que no hay nada en mí que pueda agradar a Dios. Suena muy fuerte y suena algo como escandaloso, porque dices, ¿cómo Dios no va a agradarse de lo que haces? Pues no se agrada. No hay algo en mí que le pueda agradar a Él. Lo único que puede agradar el corazón del Padre es su Hijo Cristo. Y afortunadamente
el Hijo vive en mí, entonces eso me hace agradable delante de Él. Pero mi adoración es en Cristo. No es en lo que yo hago, no es en cómo ministro, no es en cómo canto, no es mi disciplina, nada de eso, porque todo eso pueden ser cosas buenas, pero pueden nacer desde mi carne, desde una intención mala, desde una intención transgiversada, disfrazada de bondad, pero en realidad a lo mejor quiero ser vista, quiero ser reconocida, pero he estado aprendiendo acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo natural. El fruto del Espíritu es algo que se gesta por el simple hecho de tener al Espíritu de Dios dentro de mí. Entonces, he entendido que mi adoración no depende de mí. Espero que esos gritos no se estén escuchando. Mi adoración no depende de mí. Mi adoración no depende de lo que yo hago. Mi adoración depende de Cristo. Él es el sacrificio perfecto. No tengo yo que sacrificar más cosas en el altar. La realidad es que ya existe un sacrificio único para siempre, completo, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Y en ese sacrificio es que yo adoro, exportando la vida de Cristo en mí, expresando su vida, pero no hay nada más que yo pueda hacer para agradar el corazón de Dios. Creo que estas son las enseñanzas más importantes que recibí este año. Quería documentarlas, quería guardarlas en algún archivo, porque transformaron mi relación con Dios, la manera en que lo veo. Y creo que este año fui más consciente que nunca, o más bien por primera vez fui consciente de la vida del Espíritu dentro de mí, del fruto que hay. Mi oración cambió muchísimo. Empecé a cuestionarme algunas frases que decía por ser cristiana de toda la vida y a entender muchas cosas acerca de mi comunicación con Él. Creo que Ariel acaba de tirar algo en la taza del baño. Justo creo que este año aprendí a gestar el fruto del Espíritu, a producir el fruto del Espíritu a través de mis hijos y a través de mi esposo. Primero, siempre creí que el matrimonio es esta relación que siempre te va a llevar más a ser más como Cristo. Es la que va a sacar el carácter de Cristo, la que te va a formar. Pero luego tuve hijos y entendí que los hijos también forman a Cristo dentro de ti. Los hijos hacen que el fruto se produzca, que te des cuenta cuánto fruto falta, que tal vez estás moviéndote en la carne, hay muchas obras de la carne y necesitas el fruto del Espíritu. Entonces eso comienza a crear una dependencia con Él, y en medio del caos y de la sobreestimulación, mis hijos me han llevado a buscar al Espíritu Santo para que Él sea formado en mí y Él crezca cada vez más en mí, que Él forme el carácter de Cristo. Y creo que es todo. Gracias por tomarse este cafecito conmigo. Tengo una bebé llorando y hay que atenderla. Nos vemos en otro cafecito.